Finales del siglo XIX, Francia. Los hermanos Lumière llevan a cabo su invento del cinematógrafo, y entre películas de obreros que salen de la fábrica y de trenes que llegan a la estación, la primera película de ficción de la historia trata sobre bebés que nacen de coliflores. Y pensarás que esto es una broma. Sin embargo, las películas que conocemos hoy en día no son sino la influencia de Alice Guy, una pionera que participó en más de 1000 películas y que convirtió el cine en el arte de contar historias. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Cine de Papel. Hoy vamos a dedicar nuestro siguiente capítulo a los orígenes del cine a través de los cómics a Alice Guy. Bueno, lo primero de todo, comentar que el cómic está editado por Salamandra Graphic, ilustrado por Cathal Muller y el guion es de José Luis Boquet. También apuntar que es de un estilo clásico, entonces esto nos lo está mostrando de manera que, bueno, es una delicia ver los diferentes dibujos del cómic. ¿Y de qué trata el cómic de Alice Guy? Pues de la vida de una pionera. Y el cómic comienza hablándonos de la infancia de Alice Guy en 1873, que transcurre entre Francia, Suiza y Chile. Su padre se dedica al mundo editorial y esto influye bastante en ella y sus gustos. El teatro, las comedias, las historias, y eso le lleva también a ella a querer ser actriz, que es algo que su familia le quita un poquito de la cabeza. Bueno, se va viendo un poco la relación que tiene con sus hermanas, con su padre, con su madre, con su abuela. Vamos a entrar en el terreno profesional y lo que nos trae a nosotros al capítulo, que es cómo comienza en el mundo del cine. Se inicia siendo secretaria en el estudio Gaumont. Bueno, lo que se nos cuenta sobre Alice Guy es que desde el principio ella tiene un carácter fuerte y sabe de alguna manera ponerse en su sitio o poner en su sitio a los demás, que va a ser vital para que más tarde ella termine siendo directora de cine. Algo que me encanta del cómic es cómo nos muestra aquí cómo están empezando a interesarse por todo el tema de la imagen en movimiento. Aquí llegamos a un punto muy importante de la historia del cine. Los hermanos Lumière llevaron a cabo una proyección pública en 1895, pero previamente a esa proyección pública hicieron un pase especial para personas del gremio. Ya existía un gremio de aquella. Alice Guy estuvo en esa primera presentación y en ese momento vislumbró ya el cine como arte. Bueno, pues el estudio Gaumont en el que trabaja Alice Guy, que es un estudio que sigue en pie hoy en día, o sea, tiene 150 años de vida, más o menos, desarrolla una especie de copia de cinematógrafo de los hermanos Lumière, el crono, para tanto registrar imágenes como para proyectarlas después. El interés principal de Léon Gaumont no deja de ser el de la venta y comercialización del crono. Alice Guy es quien le dice a Léon Gaumont que podría estar bien utilizarlo para algo más, que por qué no contar historias con este invento. Pelea por la idea y consigue convencerle y llevar a cabo el rodaje de la primera película de ficción de la historia, que es El hada de las coles. Tenemos que pensar que estos son, claro, pues el primer escenario, ¿no?, de la historia del cine, porque hasta ese momento el cine solo tiene 1 año o 2 años de vida y han grabado la realidad tal cual. Pues aquí se ve el gran escenario que tienen que crear, los repollos, los bebés, que eso sí son bebés de verdad. Aquí se ve también como la proyección de la película de El hada de los repollos. Os tengo que enseñar una de las páginas del cómic porque me fascina. Mirad, esto es algo que se llevó a cabo mucho en la época, le llaman la danza excéntrica. Bueno, aquí lo que se nos dice, y fue cierto,
es que en los orígenes del cine todos se copiaban muchísimo unos a otros. Pues Alice Guy copió la danza excéntrica, pero también a su vez hubo otras productoras que también replicaron su Hada de los Repollos. En esta otra página podemos ver también una imagen de cómo eran los estudios, ya os lo contamos, igual para los fotógrafos con Muybridge, que se trataba de grandes cristaleras. Pensad que era como un estudio al uso de hoy en día, solo que tanto techo como paredes, todo era de cristal. Tenía que entrar luz porque de aquella pues la luz eléctrica no había llegado aún o estaba incipiente el tema de la iluminación eléctrica con focus. Y también me gustaría presentaros otro de los avances que lleva a cabo Alice Guy, que deja para la historia del cine, que es las fonoescenas. ¿Qué son las fonoescenas? La sincronización de las imágenes con la música de un fonógrafo. Lo que pretendía Alice Guy con ello era dotar a las películas ya de sonido. Bueno, se podría hablar que son los primeros videoclips de la historia. Tienen como finalidad eso mismo, dotar a las películas de sonido. Pero bueno, tendremos que esperar un par de décadas para que podamos tener películas con sonido o sonoras como tal. ¿Qué más avances lleva a cabo Alice Guy como buena pionera? Pues también experimentó con el color en las películas, y algo que no puedo no contaros es que ella llevó a cabo un rodaje por toda España, retratando España. Para estos y otros rodajes que lleva a cabo la Gammon, contratan a un camarógrafo apellidado Blaché. Alice Guy conocerá a este camarógrafo venido de Gran Bretaña, y ¿qué sucede? Amorío de por medio, se casan y deciden viajar a Estados Unidos. Llegan a Nueva York y allí fundan su propia productora, la Solax. Alice Guy y Herbert Blaché comienzan a hacer sus propias películas, y os queremos destacar una de ellas porque nos ha hecho bastante gracia, que se titula En el año 2000 y trata sobre los roles de género invertidos. Pensar cómo ella ya pronostica de alguna manera que va a ser en el año 2000 cuando los hombres y las mujeres de alguna manera se van a cambiar los papeles. Ya vemos que hoy en día los roles no es que estén invertidos, pero están compartidos. Las mujeres pueden llevar a cabo tareas que antes solo hacían los hombres y viceversa. Ella empieza a ver que algo muy importante en las películas es el arco emocional de los personajes, y algo también muy importante para poder hacer esto delante de la cámara los actores: be natural. Ese Be Natural después lo colgaban en los camerinos, un cartel como un recordatorio siempre para los actores de que ellos tenían que ser naturales. Claro, venimos del mundo del teatro y tenían que ver a los actores en la última fila. Entonces, claro, los actores eran muy teatrales, gesticulaban mucho, pero imaginaos lo que es delante de una cámara. También recordaréis películas del cine mudo que siempre suele ser muy exagerado. Pues ella desde un principio hizo algo, que fue pedir a los actores que fueran naturales. De ese mismo año es otra de las películas en las cuales podemos ver cómo Alice Guy tiene interés por un cine también social e inclusivo. A Fool and His Money, un tonto y su dinero. Algunos de los papeles del guión los tiene que llevar a cabo actores negros. Hasta el momento les pintaban la cara, pero Alice Guy lo que quería, y por inclusividad, era que lo llevaran a cabo actores negros. ¿Qué sucede? Que los actores del reparto, que eran blancos, se negaron radicalmente a rodar con actores negros. Y Alice Guy tomó la determinación de que, muy bien, no rodéis con nosotros. El reparto entero lo hizo con actores negros, y esta es la primera película de la historia del cine que está protagonizada exclusivamente por reparto de actores negros. Tuvo que luchar contra los prejuicios de su época y contra el racismo. Continúa la vida de Alice y de Herbert en Estados Unidos y con sus dos hijos que ya han tenido, y sucede algo que viene a trastocar un poco el buen transcurso de la historia de esta pareja y de Alice Guy. Y es que Herbert ha invertido en bolsa con no muy buenos resultados. Esto provoca que Solax se arruine. ¿Pero qué más sucede aparte de esto? Pues que Herbert se ha encaprichado con una de las actrices con las que la pareja ha estado trabajando, que es Miss Calvert. Alice Guy se entera
y el matrimonio rompe. Después de la ruptura, Herbert decide fundar su propia productora. Borra su nombre de las películas y digamos que de alguna manera se adueña de la autoría de las mismas. También en aquel momento sucede que se está trasladando toda la industria del cine a Hollywood. En el momento en el que se empieza a crear una industria del cine en el cual empieza a dar resultados económicos altos, a las mujeres se las empieza a desplazar de los puestos, digamos, más relevantes de dirección en los cuales las mujeres tienen control, tienen poder y tienen toma de decisiones. Y las mujeres empiezan a ejercer otros puestos que, digamos, tienen que ver más con secretariado, lo que viene a ser después la script, maquillaje, peluquería, vestuario, pero a las mujeres directoras se las empieza a desplazar. Todo ello impacta de manera decisiva en la carrera de Alice Guy. En 1922 ella debe desplazarse de nuevo a Francia porque está en una situación de crisis en Estados Unidos que es insostenible. Se desplaza con sus 2 hijos y vuelve a hablar con Gammon en busca de trabajo y no solo no la atienden, sino que descubre que éste la ha borrado, al igual que hizo Herbert, de los anales de la historia como autora de las películas que había llevado a cabo en su día con la Gammon. Nos lo cuenta en el guión que está charlando con una amiga y le dice: ¿sabes, Julia? Cuando regresé a Francia temí que me hubieran olvidado. Pues bien, me equivocaba, le dice su amiga. ¿Qué quieres decir, Alice? Y responde: que nadie me ha olvidado, sencillamente porque en el cine francés no existo. Alice Guy en ese momento decide abandonar su carrera como cineasta, obligada, por qué no decirlo, y se dedica a escribir novelas, cuentos infantiles y a dar conferencias para hablar sobre cine. Años más tarde, Alice Guy vuelve a viajar a Estados Unidos para intentar recuperar su legado y que le devuelvan por derecho propio lo que ella hizo durante toda su carrera profesional, pero tampoco lo consigue. No conseguía ver sus propias películas, algunas estaban perdidas y las que encontraba estaban atribuidas siempre a hombres, pero ella nunca aparecía. Ya hacia el final de su vida, Alice Guy sí que va a conseguir algunos logros, como es recibir la Legión de Honor y que un autor, que es Lacassin, lleva a cabo un libro sobre el director Feuillade. Es ayudado por Alice Guy a documentar esta investigación. Lacassin visita a Alice Guy y le cuenta que va a aparecer en los agradecimientos por toda la información que le envió. Décadas más tarde servirá para redescubrir por otros autores a Alice Guy y se recupera su figura. Alors je vous dirais que j'ai été obligée de travailler, gagner ma vie et que je suis rentrée comme secrétaire dans les établissements Gaumont, qui n'étaient pas encore du reste des établissements Gaumont, mais enfin, où la photographie était en grand succès à ce moment-là, on ne connaissait pas encore le cinéma. Es desde hace 10 años aproximadamente que Alice Guy se ha dado a conocer al gran público, al mundo entero, y su contribución a la historia del cine como autora de las primeras películas de cine de ficción y haber participado hasta en 1000 películas. Y aunque existen lagunas, se ha conseguido datar muchas de ellas, de algunas no se sabe exactamente, pero por lo menos, aunque no fuese en vida, esta mujer que tanto nos ha aportado, tenemos la suerte y el orgullo y el agradecimiento de decir que por fin el público puede saber quién fue realmente y en lo que contribuyó. Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado este nuevo capítulo. Nos encantaría que nos dejarais vuestros comentarios, que nos digáis qué os ha parecido, si conocíais a Alice Guy, que nos digáis si conocíais este libro, si habéis visto algunas de sus películas, si conocíais la película de El hada de los repollos, si hay alguna película de ella que hayáis visto que nos queráis recomendar, que compartáis, que des al like, que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho y por supuesto que os esperamos en el siguiente capítulo que va a ser el de Chomón. Muchas gracias. Chao.